Hoy es un verdadero honor para mí darle la bienvenida a una mujer que ha dejado huella en el sistema de justicia de nuestro país y en el corazón de quienes creemos que la dignidad no se pierde ni siquiera dentro de un penal. Ella ha dedicado más de 4 décadas al estudio, la defensa y la transformación de los derechos humanos, especialmente de los menores en conflicto con la ley. Es doctora en Derecho, autora de más de 25 libros, y sí, 25 libros. Es increíble la cantidad, pero fíjense, entre ellos, obras claves sobre justicia juvenil, derechos humanos y sistema penitenciario. Ha sido representante oficial de México en Naciones Unidas, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en congresos en países como Corea, Suiza, Holanda, Argentina y Francia. Es fundadora de instituciones, formadora de generaciones, reconocida por gobiernos nacionales e internacionales, con doctorados honoris causa y preseas al mérito, y aún así cercana, firme y con los pies en la tierra. Hoy nos acompaña una de las voces más sólidas, críticas y humanas en temas de justicia y reinserción social. La doctora Ruth Villanueva Castilleja se encuentra con nosotros. Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta, muy emocionada, queridísima Clara, por esta oportunidad, porque para mí es un motivo más de refrendar este compromiso. Tenemos que seguir trabajando, luchando, empujando. Necesitamos un país mejor, necesitamos un mundo mejor, necesitamos generaciones que puedan tener oportunidades todos los días de su vida. Y no lo vamos a lograr si no sumamos esfuerzos, si no seguimos insistiendo y si no mejoramos lo que también nosotros ya tenemos y lo que hemos hecho hasta ahorita. Todos los días es una oportunidad más de mejora y eso tenemos que aprovecharlo. Y también no todos los días se tiene la oportunidad que seas asesora en temas de prevención dentro de Nuevo León. Actualmente estás como asesora de prevención. Así es, y me da muchísimo orgullo. Para mí ha sido magnífico poder contar con esta confianza por parte de la maestra Herrera, que ha sido magnífica en esta apertura y en este deseo. Ayer justamente tuvimos una reunión, antier estuvimos en un evento también que ella motiva e impulsa, porque sí hay una convicción de fondo. Claro. Se tiene que trabajar con la prevención, porque si no se hace algo desde antes de que las personas puedan cometer cualquier tipo de conducta, que el día de mañana tengamos nosotros que estar reparando, pues no va a servir todo lo que se haga, o sea, no sirve, o sea, es hacer y deshacer. Y justamente ese trabajo intenso tiene que partir desde prevenir conductas antisociales, prevención de violencia, tiene que haber prevención de delitos. Y esto tiene que ser en la comunidad, en la familia, en la escuela. Y hay diferentes tipos de prevención, pero en todos tenemos que trabajar. Claro. Y este trabajo que está haciendo la secretaria, que está haciendo Marta Herrera. Marta Herrera, es significativo, importante, motivador. Yo comentaba que el día de antier estuvo ella inaugurando una exposición justamente de los trabajos que están haciendo personas que trabajan alrededor del arte. En Guadalupe estuvo el presidente municipal también, y es sumar esfuerzos. ¿Qué estamos haciendo? O sea, buscar espacios, buscar personas, buscar proyectos para que efectivamente la gente pueda evitar estar en contacto con este tipo de violencia y de conductas delictivas. Ruth, ¿cómo ves el panorama de prevención en Nuevo León? Pues lo veo muy esperanzador. Eso sí es algo que a mí me tiene impactada. Pues tú ya lo decías, tengo un esquema general nacional y lo que estoy viendo en Nuevo León no lo he visto, no lo he visto en otros estados, en otras entidades, no lo he visto con esa fuerza y con esa convicción. Se está trabajando. ¿Qué es exactamente lo que te llama la atención? Tú que tienes que tienes un currículum, qué bárbaro, en verdad me fue un reto poder sintetizar toda tu experiencia y la verdad es que qué orgullo, qué honor, primero que estés aquí con nosotros en cabina y segundo, para mí en especial deberíamos de los neoloneses sentirnos orgullosos que tú, Ruth, seas asesora en este gobierno, porque con la experiencia que tienes, sé y estoy muy segura que vas a lograr que los buenos actos y las ganas de que las cosas se hagan nos lleve por un buen rumbo. Pero, ¿qué has visto para que una mujer como tú, que ha visto de todo, qué has visto en Nuevo León que digas,
se están haciendo las cosas bien? ¿Dónde se están haciendo las cosas bien? Yo parto primero de que tiene que haber una voluntad. Si no hay voluntad, no vale. Y aquí la estoy viendo. Y aterrizada. Para que un proyecto tenga buenos resultados, tenemos que pensar en que se tiene que trabajar con la norma jurídica, si no, no se puede, con el espacio físico y con las personas. Son 3 elementos indispensables. Podemos tener el mejor espacio para hacer algún proyecto, pero si no tenemos el personal adecuado, no sirve. Si no tenemos la normatividad, no sirve. Nuevo León está trabajando en esa normativa. Una idea muy, muy precisa de la secretaria, es decir, se tienen que homologar los reglamentos de prevención en todos los municipios, porque ese es el primer punto. El contacto directo con las personas de a pie está en los municipios. Entonces, tenemos que involucrar desde ahí en una normatividad homologada y que impacte, que proyecte. Y luego la infraestructura. ¿Dónde están? ¿Dónde van a trabajar para que efectivamente haya trabajo de cultura, de educación, de servicios? Pues tiene que tenerse esta infraestructura. Y luego el personal, ¿con quién? ¿Dónde está el personal especializado, de convicción, que conozca, que sepa? Y entonces estas 3 áreas se están atacando de manera muy puntual. Eso es lo primero que yo vi en este estado. O sea, no están descuidando una, están al parejo impulsando. Y desde la secretaria está diciendo se tiene que trabajar en esto. Y otra cuestión muy importante, el trabajo intersecretarial, que sea interinstitucional, porque además la prevención no es de una sola área. La prevención abarca a todos y tenemos también un área de seguridad que también está inmersa en esto y que también están de la mano trabajando, impulsando, porque yo decía hace un momento, la prevención es muy amplia, abarca muchos aspectos. Yo me refería ahorita a la familia, a la escuela, a la comunidad. Esta es una primera atención a la prevención, una prevención primaria. También hay una prevención secundaria que ya son a núcleos especializados y luego una prevención terciaria, que es la que hace este sistema de seguridad, la que se hace en los reclusorios, a la que tú te referías hace un momento. Claro. ¿Cómo se ven los reclusorios hoy en día? Si nosotros vemos que ya estamos trabajando con personas que cometieron un delito y no les damos elementos, no les damos una posibilidad de la reinserción social que nos obliga la norma jurídica también, y no les damos esa segunda oportunidad, pues cuando egresan, están un tiempo fuera y regresan. Y esa es la reincidencia si no se ataca en primero, segundo y tercer nivel la prevención. En los 2 años que yo tengo yendo a los centros de reinserción social, hay una frase que me ha quedado grabada, pero la traigo como bandera. La mayoría de estas personas, en menos de 10 años, muchos de ellos van a regresar a la calle. ¿Cómo queremos que regresen? ¿Igual o con la posibilidad de que tomen otro rumbo? Y eso nos corresponde también a nosotros como sociedad. Indiscutiblemente. Porque siempre se ha dicho, lamentablemente, que los centros penitenciarios son los rincones que nadie quiere voltear a ver. Pero si algo he hecho yo en este año que he estado en este programa es ser muy insistente en que hoy los centros ya no son como antes. Claro los que no. centros aquí en Nuevo León, ahora, ya no es más, no me escuchen a mí. Ruth, ¿tú conocías los centros de reinserción social en Nuevo León? Todos, sí. ¿Desde cuándo? Y cuéntanos cómo están ahora, pero ¿desde cuándo los conoces y cómo estaban anteriormente? Danos un panorama. Un panorama general. Yo podría pensar que, por ejemplo, cuando se empieza a trabajar un sistema penitenciario con una gran reforma de los años 70, se empieza a ver un cambio. Se empieza a ver un cambio que no cristaliza. Esa es la realidad de las cosas. Cuando se abre el centro de Apodaca, que será hace unos 40 años que se abrió Apodaca, pues pareciera... El uno. Ajá, cuando nomás había uno, sí, y que es el actual 1. Pareciera que iba a ser un muy buen centro, pero pues es nomás en la apertura, porque no tuvo mucha vida de buen centro. Esa es la realidad de las cosas. Y empieza a existir en las prisiones de Nuevo León lo que tú mencionabas ahorita. Esa situación de contaminación, de corrupción, de no alimentarse con los principios que están establecidos. O sea, no se tiene que inventar nada internacionalmente desde Naciones Unidas, vaya. Y luego con nuestra normatividad mexicana. Esto no se cuida y llega a un tema como el que todos conocemos de Topo Chico.
En Topo Chico a mí me toca estar al día siguiente del motín, que da origen al cierre de Topo Chico. ¿Qué viste? Una cosa terrible que yo insisto, después de haber conocido muchos centros, nunca había visto lo que yo vi en Topo Chico. ¿Qué viste? De las experiencias más tristes, el hacinamiento, y lo refiero aquí como una cuestión muy importante, el tema de las mujeres. Había mujeres en Topo Chico y estaban en unas condiciones verdaderamente indignantes y con sus hijos. Entonces los hijos no estaban en una situación que pudieran estar cuando menos protegidos por seguridad, ya no digo otra cosa. Las mujeres encerradas por fuera, no podían salir cuando quisieran, y con los hijos adentro, en unos dormitorios que le llamaban, pero podría ser todo menos un dormitorio, en hacinamiento, en malas condiciones de higiene, de seguridad, hacinamiento, sobrepoblación. Pues eso dio origen a este famoso motín que permitió, y qué bueno que así fue, que se cerrara Topo Chico, porque era un autogobierno, ni siquiera disfrazado, ni siquiera También podríamos decir como un cogobierno. como un cogobierno, pero era más autogobierno que cogobierno, la verdad. Topo Chico Eso tenía una estamos situación. hablando de Topo Chico, que hasta los mismos internos decían que era peor que el mismo infierno. Dios mío. Hoy en día, los centros de reinserción social, hablamos de que Apodaca ahora existe el 1 y 2. Cerezo 2 de Apodaca. Tenemos Cerezo 1 Apodaca, Cerezo 2 de Apodaca, Cerezo 3 Oriente Cadereyta, femenil, el que está en Escobedo, y el de adolescentes. Cualquiera que Actualmente, haya ido, ay, perdón, ya interrumpí, al femenil hoy en día, o sea, es del negro al blanco. Ahí no hay gris, de lo que vivían en Topo Chico a lo que viven hoy en día las mujeres. Es ¿Cómo una viven? condición digna. ¿Cómo viven hoy en día? Hoy parto de que hay dignidad en la vida de la prisión de las mujeres. Estuve aquí hace también 6 meses aproximadamente, y me tocó ver que estaban recibiendo sus certificados, algunas personas de primaria, otras de secundaria y otras de preparatoria, orgullosas, contentas con su familia, limpias. En verdad, o sea, pareció uno que estaba en una escuela en el exterior. Que no huele a prisión, ¿verdad? No Aparte. huele, no huele. Yo ayer estuve. ¿Cuántas prisiones conoces? No sé, pero Pero ¿verdad que hay un olor específico en las prisiones? ayer justamente, pero parece que me acompañaste. Ayer que estaba haciendo el recorrido ayer fui a Apodaca 1 y antier fui a Apodaca 2, y en los dos centros le decía yo al queridísimo maestro doctor Grijalva, lo primero es que no huele a prisión. No huele. Ninguno olía, y el femenil por supuesto que tampoco, a prisión. Eso es higiene. Eso es también lo que uno suda, todo lo que tiene las sensaciones del ser humano. Como dicen, es que el miedo se huele. También el coraje, también todo esto. Y ahí no olía a prisión en ninguno, ¿eh? Quiere decir que si el miedo se huele, entonces la gente ya no tiene miedo de No, estar. claro que no. Es entrar y verles las caras. De verdad, uno entra en una prisión y ve las caras de las personas y dice, aquí están enojados, aquí están con miedo, aquí están tristes. O sea, pues uno sabe ver las expresiones. Y ayer me tocó, por ejemplo, un día de visita familiar y recorrimos todas las mesas y hablamos con las familias, no nada más con ellos. Se le pregunta cómo están, bien, contentos. Algún pedimento por allá, y que comentaba, ojalá y todos pidieran esto, es que queríamos ver si podemos pasar una Biblia. ¿Qué es esto? Que esto lo digan en una prisión, que vienen a ver a su familia. A ver si puedo pasar. No me va a dar una. pena decir lo que voy a decir, porque soy muy atrevida. Y aquí que dice, hablemos claro. Ah, sí, claro. Pero antes pedían prostitutas, ahora piden Biblias Biblia. y libros. Pero también hablar de los centros penitenciarios está de la mano. Y Ruth, no me vas a dejar mentir, pero hay un dicho que no me lo sé textual, pero que dice que si tú quieres saber cómo está una ciudad, observa sus centros penitenciarios. Nelson Mandela. Entonces, la pregunta es, si ha cambiado los centros penitenciarios, si actualmente los centros son distintos, que tienen 3 años con una nueva administración, y que tú acabas de decir algo que quienes conocieron el Topo Chico, quienes tuvieron la oportunidad de entrar al Topo Chico, sé que ese olor de los centros penitenciarios es un olor que no lo vuelves a oler en otra parte. Son olores
muy específicos. Muy. ¿Y tú has visitado los 5 centros penitenciarios que tenemos en Nuevo León? El Cerezo 1,